Se difundieron hace poco tiempo estadísticas nuevamente que tienen que ver con el comercio en Argentina y no son buenas estadísticas, Colo, ¿no? Bueno, lo decíamos al principio del programa, tienen que ver con el último informe que dio a conocer la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, CAME. Señala que las ventas minoristas cayeron un 0,1% en la comparación de abril de 2023 con abril de 2022. Y hubo una baja del 0,7% en el primer cuatrimestre de este año. Se acumula una retracción, como decía, del 0,7 en este cuatrimestre. El ramo de los alimentos y bebidas fue el que bajó 1,6% en la medición anual y es el que más pondera en el indicador. Es decir, que en ese porcentaje de caída de ventas, el que más incide es el rubro de alimentos y bebidas. Es enorme la baja según esa estadística. Sí, y por otra parte, sectores como farmacias y calzados subieron entre un 4% y un 7%. En farmacia supongo que debe entrar medicamentos solamente, ¿no? Perfumería, por ejemplo. No entra perfumería, por lo menos lo que está desagregado aquí, no. Bien. Farmacia por un lado, perfumería por el otro. Y voy a mencionar una serie de comentarios que me parecen interesantes para introducirnos ya en la nota con el invitado. El 49,7% de los empresarios consultados manifestaron problemas de reposición de la mercadería y el 92% dijo que fueron mayores o iguales en marzo, digamos, la cuestión de reponer la mercadería. Lo digo porque estamos en un proceso inflacionario y si además no se puede reponer, ya después luego lo vamos a profundizar. El sector bebidas fue el más afectado, notándose un ajuste importante en la demanda del consumidor. Se dejó o se compra menos bebidas, que empezó a buscar segundas o terceras marcas. Claro. O bien suprimió el producto de su canasta. Esto es lo que tiene que ver a rasgos generales los datos que tenemos del último informe que dio a conocer la Cámara Argentina de la Mediana Empresa. Hay un desagregado sobre perfumería, farmacia, ferretería, textil e indumentaria. Bueno, hay una modificación también del comportamiento de los consumidores y hace que el comercio esté en una situación muy delicada. Esto es lo que señala el informe, porque los costos suben a diario y el 55% de las empresas que fueron consultadas, más o menos unas 1.300 en todo el país, tuvo dificultades para abastecerse. Vamos a profundizar, como dijo Colo Leli, sobre este tema, hablando con Fabián Zanutic, gerente del centro comercial, quien tuvo la amabilidad de llegarse hasta nuestro estudio. Fabián, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Por favor, bueno, no son números que destilen alegría del comercio en Argentina. La realidad es que no. Yo creo que, acompañando un poco el comentario que hacías, que todo tiene que ver con la palabra más preocupante de todas, la incertidumbre, porque no se sabe qué va a pasar dentro de un ratito. O sea, la verdad es que nosotros que hacemos ese relevamiento al que hace referencia, parte de ella es Santa Fe, la ciudad de Santa Fe, que lo hacemos nosotros. Como para tener un elemento comparativo, nosotros lo hacemos, eso está hecho en unidades, nosotros lo hacemos en pesos, en facturación. Cuando vemos que todos aumentan, pero nadie acompaña la inflación, nos damos cuenta que las ventas están cayendo. O sea que el impacto en sí mismo en venta en unidades claramente se está cayendo. Y eso es la pérdida de poder adquisitivo que genera la inflación. No hay duda. Es decir, todos que tenemos el impacto de la pérdida de poder adquisitivo y nos lleva a ese análisis que hacíamos fuera de cámara, es decir, me quisiera comprar esto, pero no puedo. A esos precios no puedo, ¿no es cierto? Entonces, en este sentido es que hoy, si miramos la actualidad, es una actualidad compleja, es difícil, hay mucha problemática. Para que tengamos un rango para que lo podamos pensar juntos, Santa Fe tiene casi el 97%, la ciudad de Santa Fe tiene el 97% de sus comercios pymes. Esto significa que ninguno de ellos son generadores de precios y que reciben aumento de lista de precios. Yo les diría que hoy en este momento estamos en 3 veces por semana. 3 veces por semana. Te iba a decir aumenta. Semanal. 3 veces por Entre semana. 2 y 3 veces por semana, depende del rubro, depende del proveedor, pero más o menos hoy está sucediendo eso. Esa situación genera que en el comportamiento de los consumidores, y lo llevo al supermercado que es lo más habitual,
O el comercio de cercanía. O el comercio de cercanía, el almacén. ¿Genera que se compre de más por las dudas o se compra para el día? No, se compra para el día, absolutamente. Sí, hoy se compra, son muy pocos los que... A ver, siempre hablamos en el contexto de generalidades, sí, ¿no? Sí. Pero no, hoy la compra es puntual. Lo decías recién con la caída del 1,6 en unidades para un supermercado, muchísimo, es mucho. Y encima de eso tenemos que tener en cuenta la incidencia que tienen los aumentos permanentes de los costos. Porque no solamente el aumento de precios, porque en definitiva parte o todo se traslada, pero aumentan los costos. El impacto que tiene, por ejemplo, la energía eléctrica ahora también es un impacto muy fuerte que está teniendo en la actividad comercial. La quita de los subsidios, el aumento de los costos, está haciendo que la incidencia, yendo al supermercado específicamente, aumentó la incidencia sobre el total de facturación un 50% en el último año. La incidencia del total del costo de energía sobre el total de facturado... ¿Solamente el costo de energía? Solamente el costo de energía aumentó el 50%. Alquileres no quiero ni preguntarle. Bueno, los alquileres es todo un tema. Todo un tema porque se acompaña la ley de alquileres, que sigue estando ahí, más allá de lo que se diga está vigente. Aspecto político, está vigente. Y se aplican los coeficientes de aumento que dispone la ley. Sí, para este mes creo que ya se pensaba en un 100% de alquiler para domicilios. No sé si se aplicará de la misma forma. De la misma forma. Es exactamente lo mismo, la aplicación del índice es el mismo y viene aumentando progresivamente mes a mes cuando se hace el cálculo interanual. Acompaña la inflación, va a ser un poquito más del 100%. Hay un fenómeno que ocurre generalmente cuando las crisis se profundizan, que por ejemplo en los paseos comerciales a cielo abierto, peatonales, avenidas, empiezan a tener un vaciamiento de locales y empiezan a buscar calles transversales que quizás no tengan tanta exposición comercial y eso hace que bajen los alquileres. ¿Ese fenómeno se está dando actualmente? Desocupación de locales en ciertos centros comerciales a cielo abierto y mudanza hacia otros lugares. Sabes, Sergio, que nosotros hace 8 años hacemos semestralmente un relevamiento de locales ocupados y desocupados en 40 calles que significan 7.000 comercios y servicios. Una muestra muy representativa. Muy representativa. Estimamos que supera el 70% del total de los comercios de Santa Fe. En el último, lo hacemos en octubre y en marzo y en octubre. En el último, el de marzo, nos sorprendimos gratamente con la recomposición que está teniendo Peatonal San Martín y Aristóbulo del Valle, por ejemplo, respecto de los anteriores, los informes anteriores. La verdad que ver que la gente sigue apostando en la actividad comercial, que aquel que sueña con tener su proyecto de vida en un comercio, con un comercio, le sigue apostando a pesar de las circunstancias, a pesar del entorno y de la coyuntura, nos llena de aliento a todos, ¿no? Porque no nos olvidemos que el sector comercial es el que más mano de obra genera, privado, y el que más impuestos paga. Dos detalles no menores. ¿A qué atribuyen que estos números sí sean positivos en este caso? Que hay una expresión de deseo permanente. Nosotros en nuestro relevamiento le preguntamos siempre a los comerciantes qué esperan de sus ventas para los próximos 90 o 180 días. Siempre son muy positivos, muy optimistas. Y eso creo que tiene que ver con la decisión de apostar, a pesar de las circunstancias, en locales que son más caros, pero que claramente el flujo de gente caminando enfrente de su vidriera es mucho mayor, como es la Peatonal o Aristóbulo, que hacíamos mención recién, ¿no? Mi consulta siguiente, Fabián, tiene que ver con la billetera virtual. Cualquiera sea, la billetera Santa Fe es la más popular quizá por el reintegro de los 5.000 pesos por mes. Pero también hay otras, algunas adheridas a entidades bancarias, otras como Mercado Pago, por ejemplo. ¿Esto modificó la forma de pago de los consumidores o se sigue sosteniendo la tarjeta de crédito, aunque sea una compra mínima, la tarjeta de débito, el pago en efectivo? ¿Cómo opera esa? ¿Está estudiada esa cuestión? Sí. A ver, cuando salió la billetera Santa Fe, para ser puntual, tuvo una incidencia muy fuerte. La verdad que nos sorprendió a todos la velocidad con la que creció el uso de la billetera. Para que tengamos una idea, en ese momento, creo que fue para el Día de la Madre, hicimos un relevamiento y nos dio que el 41% de las ventas para esa fecha se habían hecho con billetera Santa Fe, lo cual era muy importante, sí, muy importante.
Es cierto que eso es hace más o menos 2 años. Sí. El hecho de que los 5.000 pesos sean los mismos 5.000 pesos en un contexto como este, nosotros hace 6 meses volvimos a preguntar y solo nos dio el 19%. O sea, el 19% de las ventas se están haciendo en ese momento, hace 6 meses, con la billetera Santa Fe. Bajó la mitad. Bajó mucho. Y bajó se está usando menos. Bajó por 2 razones. Entendemos que esto es así, ¿no? Bajó por 2 razones. La primera es porque los 5.000 pesos, lo que decía recién, no representan lo mismo. No, claro. Y la segunda es porque lo que decíamos antes, la pérdida de poder adquisitivo, porque eso es con tarjeta de débito, se relaciona con tarjeta de débito. Hay que tener la plata en el banco para poder operarlo. Entonces, empezó de nuevo a la tarjeta de crédito a reposicionarse como estuvo siempre. La tarjeta de crédito históricamente vende entre 50 y 55% de las ventas se hacen con tarjeta de crédito. En fechas especiales, que hay más movimiento, Navidad, Día de la Madre, Día del Padre, Día del Niño, pasa a 70-75%. Ahora está de nuevo en el 65 y el 70% de las ventas con tarjeta de crédito. Es decir, aumentó la compra a través de la tarjeta de crédito y bajó billetera Santa Fe. Exactamente. Las otras billeteras virtuales entiendo que más o menos lo mismo porque son promociones bancarias y no tienen mucho más beneficio que un descuento quizás. Exactamente, y va teniendo crecimiento porque las entidades bancarias le dan alguna herramienta como para poder tener difusión más rápida, pero le falta mucho mercado por recorrer todavía, mucho camino por desandar, y sí, sin ninguna duda que va a ser de uso muy importante en el corto plazo. Ha ido desapareciendo en el contexto general el manejo del efectivo, y creo que eso es un camino que no tiene vuelta, no tiene retorno. ¿El uso de la tarjeta de crédito hoy se utiliza para cuestiones más urgentes? Como recién Héctor comentaba al principio del programa, financiar una compra del supermercado, por ejemplo, antes que un par de zapatillas o indumentaria o artículos de electrónica. Sí. Eso no es un buen síntoma. No, claro. O sea, que vayamos al supermercado y paguemos... Ya que se financie la comida diaria con la tarjeta de crédito. Y en algunos casos en cuotas. Entonces, eso es una expresión clara de que hay un golpe al bolsillo muy importante. Sí, las 3 cuotas sin intereses con algunas tarjetas en supermercados es muy natural, muy normal, pero que claramente nos muestra que es un mal síntoma. Para la economía doméstica es un mal síntoma. ¿Hay aperturas de comercios en estos días? Nosotros en el relevamiento que te hacía referencia recién de locales ocupados y desocupados nos encontramos con que por año promedio en esas 40 calles que nosotros relevamos, que es macrocentro de la ciudad más las avenidas comerciales de norte a sur, entre 65 y 70 locales nuevos cada relevamiento. Cada año. O sea, por relevamiento entre 30 y 35 por año. O sea, siempre hay 70, 80 locales en ese sector geográfico que hay nuevos, lo cual significa que el mercado los pide. Si el mercado los pide es porque se siguen abriendo negocios, porque se sigue entendiendo que a pesar de que, como recién hablaban del hot sale o de estas ventas electrónicas, se está entendiendo que no se superpone, se puede complementar. Lo que es la presencialidad y la virtualidad. El mostrador tradicional con el mostrador virtual se pueden complementar y poder desarrollar un muy buen negocio de esa manera. Y en ese sentido, teniendo en cuenta que hoy la prioridad es comer y que además vamos al supermercado con la tarjeta de crédito, ¿cómo se sostiene, por ejemplo, un negocio de marroquinería, de calzado, de electrodomésticos? Quizás no son bienes urgentes, esenciales. ¿Cómo se sostiene ese comercio? Es una muy buena pregunta, de difícil respuesta. Creo que tiene muchísimo que ver con la capacidad de gestión hoy más que nunca. En una coyuntura como la actual, si no estás preparado o preparada para llevar adelante un comercio, una actividad comercial, seguramente no vas a poder hacerlo. Por ahí tenemos la idea de que total me pongo un negocio y armo el negocio y lo vendo. No. En un comercio es una actividad empresaria que requiere de prepararse, de capacitarse, de aprender y de ser parte de este, iba a decir mundo, de este país en el que vivimos, que bueno, lamentablemente nos obliga a estar muy atentos todos los días. Nosotros, las decisiones que se toman hoy a nivel comercio, creo que cualquier empresa, es minuto a minuto. Hoy es muy difícil planificar
y a pesar de eso hay que hacerlo para saber hacia dónde vamos. Pero si me preguntas cómo se sostienen hoy, yo creo que tiene que ver con un manejo económico-financiero que si no lo podés llevar a cabo va a ser muy difícil sostenerlo. Hay muchos negocios hoy que se están descapitalizando porque no pueden trasladar todos los aumentos de costos a los precios de los productos porque dejan de vender, dejan de ser competitivos. Y eso provoca una preocupación muy grande porque son comercios muy chicos. Imagínense, más del 70% de los comercios tiene hasta 5 empleados. Hay una relación comercial con la ciudadanía en Santa Fe muy ágil, muy rápida, muy dinámica y atomizada, digamos. Entonces, nos preocupa mucho lo que pase con esos comercios, los más chicos, los que más necesitan que hoy ser asesorados, ser ayudados para poder sostenerse, ¿no? ¿Qué rol está cumpliendo hoy la informalidad dentro del comercio? Digo, en algunos casos, Peatonal San Martín he escuchado muchas veces, bueno, la venta informal de vendedores ambulantes es como que contraría ciertos comercios. Hoy, ¿cómo está esa situación, teniendo en cuenta que una situación de crisis social y económica de alguna forma hace que emerja muchísimo la situación informal? Sí, yo, Sergio, no le daría tanta, digamos, sí, claro, tiene mucha importancia poder que todo el mundo sea formal, ¿no? Que nos ayudemos entre todos para lograr la mayor formalidad posible. Pero hoy el vendedor ambulante, como le decíamos, o el que está en un puesto en un lugar determinado, es una parte muy pequeña de la problemática. Hoy hay muchos lugares que se está vendiendo por redes sociales sin ningún tipo de inscripción en ningún lado. Ni control. Ni control de nadie. Y bueno, eso es, yo te diría que es aún más grave que un puesto en una calle vendiendo un producto determinado. Hay mucho por recorrer, hay mucho por hacer, hay mucha informalidad, la hubo y en estas circunstancias se incrementa, como bien decís. Lo importante es ver hacia dónde vamos, digamos, dónde está esa informalidad para poder tener las medidas que nos puedan incluir e involucrar a todos en una actividad que siga generando trabajo, pero que sea leal en cuanto a la competencia. Fabián, muchísimas gracias por tu tiempo.